La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Pavel Isa Contreras, economista, académico, escritor. Buenos días, Pavel, un placer tenerte siempre en el programa. Un placer para mí estar en el Telematutino de nuevo. Bienvenido, Gracias. qué bueno. Pavel, cualquiera diría que la economía dominicana va tan bien que ni siquiera uno ve artículos de economistas cuestionando la política macroeconómica, ni uno que otro, si acaso, se preocupa un tanto del tema de la deuda. Tú siempre asumes especialmente los temas de la pobreza, pero a tu juicio, ¿cuáles son los elementos que hay que prestar atención? ¿Cuáles son los talones de Aquiles de la economía dominicana? Me la pusiste fácil. Son dos. Porque efectivamente la economía dominicana está en un muy buen momento. ¿Cómo? Sí, está en, el comportamiento macroeconómico, vamos a ser más precisos. Sí. No necesariamente la gente, aunque también tiene beneficios para la gente, insuficiente desde mi punto de vista, que podría ser mucho más, porque el crecimiento no genera la cantidad de empleo que solía generar, porque el crecimiento no logra reducir la pobreza tan a largo plazo como debería de ser, aunque en los últimos años aparentemente se ha reducido. Pero el comportamiento macroeconómico es bastante bueno. El tema yo creo que es a largo plazo, que se siguen acumulando los dos factores de crisis, digamos, más importantes que tiene la economía dominicana. Uno es el tema fiscal. O sea, en parte el crecimiento, habría que ver cuánto, pero es difícil decirlo, pero en parte el crecimiento se debe a que el gasto público se ha mantenido relativamente elevado. Digamos que hay un crédito que darle al gobierno de que no ha aplicado una política de derrota, de tumbar el gasto público, que es tremendamente recesivo. La crítica que hay que hacerle es que también lo ha mantenido tan elevado que está acumulando una deuda, o sea, la deuda va creciendo a una velocidad demasiado intensa y entonces termina el propio gasto público siendo derrotado, porque cada año tiene que destinar más dinero al pago del servicio de la deuda pasada. Y entonces ahora mismo ya tenemos que estamos pagando 45 pesos por cada 100 pesos de ingreso tributario, estamos pagando 45 pesos en deuda. Pero entonces, la pregunta es diferente ahora, la mía. ¿Es saludable la economía dominicana? Porque tal vez pueda ser buena. A largo plazo no lo es. Entonces, los dos motores de la economía, los dos de los motores más importantes de la economía, tienen problemas de largo plazo. El primero es el fiscal. O sea, si tú no tienes suficiencia fiscal, si tú arrastras un déficit tan elevado, se te va a acabar la gasolina pronto, y ya Fitch lo está diciendo. Entonces puede ser una economía en este caso muy buena, como tú dijiste, en un buen momento, el corto plazo, con una buena pero velocidad. no saludable a largo plazo. Exactamente. El otro tema es el tema productivo. ¿Tú crees que estamos en el borde de la insostenibilidad fiscal? Todavía. Creo que le falta un par de años para. Ay, Dios, pero si seguimos así, vamos para allá. Claro, estamos caminando, dando pasos firmes en esa dirección. Y entonces, cuando la gente en 2 años pregunte, vaya, hay problemas, ¿cómo vamos a quedar parados? Cuando preguntábamos a expertos y decían que estaba bien la cosa, la economía. Bueno, entonces, porque que esté bien ahora no garantiza que en un futuro... Mañana, es correcto. O sea, el estar bien hoy en parte se hace a expensas de no estar bien mañana. Entonces, por eso hay que empezar a trabajar desde ahora. Yo entiendo que el momento político es muy difícil, o sea, no hay que ser ingenuo. O sea, el gobierno tiene un momento político muy difícil para impulsar una reforma fiscal en sentido amplio, para aumentar impuestos, incluso para reducir gastos. Es un momento también complicado, porque eso tiene costos políticos. Pero hay que empezar a dar paso. Político por el tema de Brecht. Por el tema de Brecht, por el tema de corrupción y en general por el Estado. Yo no creo que solo sea un tema, hay un tema particularmente complicado, que es el tema de derecho y corrupción, pero hay un tema de ilegitimidad relativa del Estado desde hace mucho tiempo. La gente no confía en el Estado, no confía en la forma en que gasta, entiende que sus recursos están desperdiciados, entiende que sus recursos no son adecuadamente aprovechados. El otro motor que tiene problemas es el productivo. O sea, yo creo que son dos grandes temas, dos grandes problemas, el fiscal y el productivo. Si es una economía que no es suficientemente productiva como para competir internacionalmente. Y entonces tienes unas exportaciones que al día de hoy, digo, en el año 2016, las exportaciones reales per cápita de este país no eran muy diferentes a las que eran en el año 2000. Ahora, o sea, estamos exportando en términos reales y por persona, por habitante, más o menos lo mismo que exportábamos hace 16 años, lo que da cuenta de la poca capacidad competitiva y productiva. Al mismo tiempo, la participación de las importaciones en el mercado doméstico ha subido por la apertura, y eso lo que refleja es que el aparato productivo es incapaz de competir adecuadamente con las importaciones. La situación se ha salvado
por dos razones, temporalmente. La primera, la baja tasa de interés. Es decir, la crisis financiera en Estados Unidos, que se transmitió a Europa, como lo comentaban ustedes al inicio, se tradujo en que los bancos centrales de ambos partes del mundo redujeran la tasa de interés. Y eso permitió al país adquirir préstamos a muy bajo costo y salvar un poco la situación esta de insuficiente generación de divisas para pagar por todas las importaciones y todos los compromisos. El otro elemento en los últimos 2 años ha sido el precio del petróleo, ¿ya? Entonces, sabemos que la deuda no se va a sostener porque ya las tasas de interés están subiendo, se va a tener que empezar a pagar más tasas de interés por los nuevos préstamos que tomes. Por supuesto que eso no se va a empezar a pagar de inmediato, pero se va a ver, digamos, si empieza ya el año que viene, de hecho este año ya estamos teniendo tasas de interés más elevadas. Entonces, si el año que viene continúan subiendo, como se espera que continúen subiendo, entonces en 2 o 3 años los créditos que tú vas a tomar los vas a tener que pagar a mayor tasa de interés. El otro tema, el del petróleo, ese hay menos, quizás menos angustia, menos preocupación inmediata, porque aparentemente, aunque siempre el petróleo es impredecible, también sí hay que decir que el precio de $60 parece estar marcando un techo en el precio del petróleo, porque a ese precio ya el petróleo de esquisto de Estados Unidos, muchos de los pozos empiezan a ser rentables. Entonces, si tú pasas esa barrera, entonces entra la oferta americana y de nuevo te tumba los precios. Entonces, eso hace que, digamos, tengamos un cierto respiro. Ahora, Pavel, ¿cuáles variables deberían darse en la República Dominicana como índice de confianza para que esos dos temas que están pendientes, el fiscal, que tú explicabas que por las razones de la falta de credibilidad del Estado no procede a hacerlo ahora, y el tema de la producción? ¿Cuáles son esos índices variables de confianza que pudiéramos ver que nos darían la idea de que se pueda resolver yo creo que el gobierno pudiera tener alguna iniciativa para empezar a discutir el tema de gasto. O sea, si la preocupación pública es el tema del gasto, pues empecémoslo a discutir. Llame al Consejo Económico y Social y empiece una discusión de cómo fortalecer la calidad del gasto, cómo hacer más transparente el gasto y tome medidas audaces en esa materia. No es suficiente porque el gobierno se defiende, que dice que es por concurso, que hay una ley de transparencia. Yo creo que es insuficiente. Hay algunos avances, pero yo creo que esto es insuficiente. O sea, la gente, incluso yo como ciudadano que me supongo relativamente bien informado y entiendo que cada vez más hay más concursos, cada vez más hay más licitaciones más y demás, pero yo no me siento satisfecho, tengo mucha duda respecto a la claridad de esos concursos. Se habla muchas veces de colusión entre proveedores, que entre ellos se ponen de acuerdo, forman empresas pequeñas para poder pasar como pymes y poder concursar cuando realmente no son pymes. En fin, hay muchas quejas todavía. Yo creo que no es suficiente lo que se le está presentando a la ciudad, la lectura que tiene la ciudadanía. Entonces yo creo que hay que ser audaz en dos sentidos. Uno, en el sentido de ser más transparente. Eso, digamos, yo no soy experto en eso, pero yo creo que hay cosas que se pudieran hacer que serían, que nunca se han hecho. ¿No? Cosas que nunca se han hecho, que presentar un cuadro donde dice... Pero, ¿cómo qué, por ejemplo, Pavel? Por eso no me siento así tan cómodo, pero ir más allá de lo usual, como estas cosas que tú estás planteando en materia de transparencia. La veeduría se agotaron. O sea, uno no ve mucho. Tú no planteas reducción del gasto, sino calidad del gasto. Yo creo que por ahí se puede empezar. A discutir y a tomar medidas muy claras. Lo otro es tomar medidas concretas, no solo a nivel de transparencia, sino tomar medidas concretas, es decir, de mostrar claramente, miren, este gasto que es importante, vamos a hacerlo de un ejemplo piloto, que te dice, mira este caso, cómo lo estamos manejando, ayúdenos con esto, fortalecer la veeduría. En fin, yo creo que hay que ser audaz. Yo no soy el que, digamos, que tendría, digamos, las municiones para decir cómo se puede ser audaz, pero yo pienso que hay que empezar por ahí. Y luego, convocar el diálogo. Empezar a discutir los temas de gasto, que empiecen a sentar las bases para eventualmente discutir el tema de ingresos, porque yo creo que el tema de ingresos es ineludible. Es decir, uno puede... Pero hay que comenzar por el gasto. Hay que comenzar por el gasto, para poder dotar de transparencia, para darle credibilidad y para darle legitimidad. Ahora, el tema de impositivo es ineludible. O sea, un Estado recaudando 13, 14 y medio, digamos 14%, el equivalente al 14% del PIB, aún sin la deuda,
Eso no es suficiente para enfrentar los retos del desarrollo. Entonces va a haber que subir las recaudaciones tributarias, alguien va a salir lastimado, esperamos que otros no salgan lastimados, sino que salgan aliviados porque la carga tributaria es muy, muy desbalanceada. En promedio va a tener que subir la carga tributaria, pero para hacer eso, para llevar liderazgo en eso, tú tienes que mostrar por el lado del gasto mucho más claridad, mucho más robustez, y que digan, bueno, si es para eso, puede sonar ingenuo esto que estoy diciendo, pero si es para eso, la resistencia es menor. Yo siempre pongo el ejemplo del 911. Es un ejemplo exitoso, costoso. 911 es muy costoso, pero es un ejemplo exitoso de gasto, porque nadie se queja por ese gasto. ¿Ya? Podemos replicar esa experiencia en muchas otras partes. Claro, también es desafiante en términos de, no solo de calidad del gasto, sino también es desafiante en términos de articulación del Estado, porque el 911 es una articulación del Estado que no hemos tenido y que hay que avanzar. Pero bueno, yo creo que ese es un ejemplo interesante. La gente, yo creo que apoya este tipo de iniciativas. Bueno, repliquémosla. Vamos a salud, por ejemplo, el tema de salud, que siempre he dicho que la niña ha sido la cenicienta de las administraciones Medina. Bueno, ha sido la cenicienta del Estado Dominicano por décadas, hay que decir. Entonces, ahí puede haber ejemplo de transparencia, de mejora de la calidad del gasto, ¿ya? Y eso le va a dar mucho más músculo para decir, yo quiero más recursos, y no yo el gobierno, sino el Estado necesita más recursos. Todos necesitamos poner más en la canasta común para resolver un problema que no podemos resolver individualmente cada uno de nosotros, sino que solo a través del serrucho del Estado lo podemos lograr. Pavel, con tu permiso y los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial. Todavía tenemos muchos temas de interés con el economista Pavel Isa Contreras. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Pavel Isa Contreras, académico y economista. Pavel, dos cosas. Primero, que abundemos un poquito sobre la política de desarrollo productivo, algo muy importante. Y por otro lado, también las reflexiones, porque como que uno se queda pensando en el tema de la economía, algo tiene que estar haciendo el gobierno también para que la economía vaya tan bien. Y lo decimos esto porque en relación a otros países del área nosotros lo superamos y parece que vamos a crecer más que muchos otros tantos en este 2017. Dos temas. Voy a empezar con el tema del desarrollo productivo. Yo creo que este país tiene que zafarse del viejo modelo de desarrollo productivo, que estuvo basado, es un modelo de los 90. O sea, el modelo que adoptamos fue el del 90, de zona franca, turismo, alivio de impositivo, incentivos impositivos y bajo salario. Y la idea es que esas dos factores, aunado a la dotación de trabajo barato y de recursos naturales, nos iba a llevar a reinsertarnos internacionalmente y que íbamos a engancharnos en la locomotora, digamos, del crecimiento mundial. ¿Ya? Pero estamos dando cuenta de que eso era absolutamente insuficiente. O sea, nos ayudó a zafarnos de la crisis del azúcar, azucarera, ¿no? Rebotamos, digamos, pero no nos ha ayudado a escalar lo suficiente en términos tecnológicos. Entonces hay que moverse hacia una política que promueva, primero una política que incentiva a todo el mundo y que las reglas sean claras, un clima de negocio y todo temas que todos conocemos, otra vez volvemos al tema de transparencia, de justicia, energía, en fin, o sea, hay unos temas que atraviesan a todos los sectores, pero hay temas específicos de sectores concretos que el Estado no ha atendido. Y yo no me refiero con esto a subsidio o gasto directo, sino a acompañamiento y a incentivos dirigidos al cambio tecnológico en sectores específicos. Si tú no haces eso, si tú no diseñas paquetes para sectores seleccionados, no van a poder ser todos. ¿Cómo cuáles sectores, Pavel? Eso es todo un hay que un estudio. Hay que pensarlo, un poco más. Yo creo que el tema de la agroindustria puede ser un tremendo potencial. El tema del turismo, ¿cómo logramos escalar el turismo hacia otros niveles? No estamos quedando en el turismo de paquete de todo incluido, y los cambios que han habido han sido marginales desde los 90 en adelante. Hemos crecido extensivamente, pero no ha habido una transformación de la calidad de ese turismo para que incrementemos el ingreso de divisa por persona por noche.
¿ya? Que vengan turistas que gasten más. No significa que los turistas que gasten poco no puedan venir, por supuesto. Tenemos ese paquete. Pero también ofrecemos otras cosas. Entonces, la transformación tecnológica en el turismo no ha sido, digamos, suficiente. Tampoco lo ha sido en la industria, en la manufactura, que tenemos un potencial para exportar, y en la agricultura, que tenemos potencial para exportar al Caribe, tampoco lo hemos hecho. O sea, hay que hacer, en el caso del desarrollo productivo, hay que hacer otra vez lo que nunca se ha hecho y lo que no conocemos. Eso es más complicado todavía. Porque, por ejemplo, en seguridad social y en salud y en educación, más o menos se sabe lo que hay que hacer. Pero en desarrollo productivo es todo un terreno inexplorado, nuevo, porque hay que diseñarlo para cada uno de los sectores. Entonces, si tú no creas las condiciones para el desarrollo productivo que te genere mucho empleo y empleo de calidad, entonces ese es tu fundamento hasta de los ingresos fiscales, hasta de la sanidad fiscal, el crecimiento y la competitividad y la productividad y el cambio tecnológico en la economía real. Digamos, eso por esa parte, me faltó lo otro. Bueno, ¿y por qué estamos creciendo de todas maneras si tenemos debilidades fiscales, si tenemos debilidades productivas? Yo creo que en este momento, por un lado, el gasto público se mantiene elevado y eso permite cierto nivel de, digamos, la demanda agregada se mantiene activa. Pero yo creo que hay otro elemento y es el tema, yo creo que hay confianza y yo creo que hay una actitud positiva de parte de los inversionistas. Ellos están viendo que las cosas se mueven, ellos están viendo que hay demanda y están invirtiendo, están respondiendo a ese entorno de crecimiento, no están viendo mucho más allá. Lo cual, digamos, de alguna manera, la miopía un poco ayuda en el corto plazo. Hay una miopía de corto plazo, ¿ya? Pero yo lo que quisiera es que al mismo tiempo que se aproveche ese entusiasmo de que está habiendo beneficio y yo voy a invertir, que pensemos que esto no va a durar para siempre y que entonces que hay que sentarse a discutir a fondo y tomar decisiones difíciles, ¿ya? Donde tendrán que haber perdedores para que en promedio ganemos todos. Pero tú decías en el otro segmento que el momento político del gobierno es difícil con el tema de la Odebrecht. Sí. Nos faltaría quizá agregar el tema de la inseguridad ciudadana, claro, y otra serie de factores, el mismo agotamiento de tantos años de un partido, claro, en el gobierno. Entonces, ¿cómo se pueden acometer esas reformas? Porque tú dices, bueno, en 2 años vamos a estar en una situación complicada en términos de la deuda, pero ya en 2 años estamos en campaña electoral, entonces en la campaña electoral no se puede hacer porque son las elecciones. Yo creo que abrirse. Yo creo que el gobierno tendría que, como digamos, el sector líder en el gobierno, porque el gobierno es tiene algunas cosas que son diversas, ¿no? Tiene otros sectores dentro de sí. Tiene que abrirse a la discusión, tiene que plantearse una discusión de largo plazo, tiene que plantearse, bueno, pero lo que pasa es que también es un poco ingenuo decir, no estés apostando a la política de 2020, estás apostando a la supervivencia, digamos, de los partidos, por supuesto, ojalá la transformación. Mira, pero yo tengo que verlo más bien desde el punto de vista ciudadano, antes que desde el punto de vista del gobierno. Yo diría, ábranse a la discusión y pensemos, pero eso es lo que se le pide a la ciudadanía, digamos, le ha pedido siempre. Pero yo desde el punto de vista del ciudadano digo, hay que mantener presión. Hay que generar presión. Los partidos políticos en general no van a actuar en el sentido que estoy diciendo si no hay presión desde fuera. Los partidos políticos están ensimismados, ¿ya? Ven una lógica estrictamente partidaria, están desconectados del entorno. No son las correas de transmisión entre sociedad y poder político. Y eso hay que romperlo y hay que forzarlo a que se renueven, a que cambien y a que empiecen a pensar en proyectos de largo plazo, en apuestas sociales, en apuestas, si se quiere, hasta ideológicas, en apuestas de proyectos. Y eso no es lo que tenemos. Y eso solo lo hacemos a base de golpes políticos. Okay. Pavel, como la Marcha Verde, por ejemplo. Por ejemplo, yo creo que ese es un movimiento muy importante. Pero el tema de corrupción es fundamental porque es la legitimidad del Estado la que está en juego, ¿no? Y si no tenemos un Estado legítimo, es el sáblese quien pueda. Es la atomización de la sociedad. Pero eso es un tema. Hay otros temas que son muy importantes. Salud. Bueno, ya dimos ejemplo en educación. Ya, y voy para allá. Temas. El tema de la seguridad alimentaria en la República Dominicana, que es un tema que a ti te gusta. Ya. ¿Cómo estamos actualmente? Mira, yo con creo el tema del hambre. A largo plazo estamos bastante mejor que hace 30 años. O sea, el cambio ha sido realmente dramático. En el año 91, inicio de los 90, se estima que un 30% de la población dominicana pasaba hambre. Cuando digo pasaba, 30%. Es decir, que su ingesta calórica era menor al nivel recomendado.
hoy estamos en 12. En ese periodo largo. Claro, o sea, han pasado 26 años. O sea, no es. Otros países han mostrado transformaciones de ese tipo, países de ingreso medio como la República Dominicana. La desnutrición infantil crónica, que es otra dimensión, digamos, del hambre, tema, que es cuando los niños y las niñas se quedan bajos o bajas para la edad, así que no crecen lo suficiente. Esa cifra bajó en el mismo periodo, más o menos, ¿no?, del 86, desde 21% hasta 7% hoy. Entre 5 y 7, dependiendo de la medida que tome, porque hay 2 estándares para medir eso. Estamos hablando de cambios significativos. Sin embargo, cuando tú piensas en 12% de la población, ¿en cuánto estás pensando? En más de 1 millón de personas que no se alimenta adecuadamente. Y cuando piensas en 5 o 7% de nutrición infantil crónica, estás hablando de más de 60,000 niños y niñas que ya no hay posibilidades de que tengan un desarrollo pleno. De recuperarse, no es reversible. No es reversible, porque la desnutrición crónica es la falta de micronutrientes. Los micronutrientes son las vitaminas y los minerales, ¿ya?, que se encuentran en los alimentos en pequeñas cantidades y solo son ricos en ellos frutas y vegetales, ese tipo de alimentos, no los carbohidratos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando el hogar es pobre, entonces tiende a consumir alimentos baratos como carbohidratos, pero los carbohidratos no son ricos en micronutrientes. Entonces aunque el niño o la niña ingiera suficientes calorías en cantidad, la calidad y la composición de esas calorías es insuficiente. Entonces tenemos todo un reto ahí. Esto no se resuelve con crecimiento económico, especialmente ahora. Entonces, bueno, pero lo bajamos antes con crecimiento económico. Es verdad, yo creo que mucho fue, no solo, yo pienso que probablemente también el tema de agua ayudó mucho, la extensión de la red de agua, hubo otros elementos ahí que actuaron. Pero ya cuando tú tienes que no es 500,000 niños que están desnutridos, sino que estamos hablando de 70,000 niños, la atención tiene que ser mucho más focalizada, mucho más especializada y mucho más profesional, ¿no? Y cuando estás hablando de 1 millón de personas que todavía padece hambre, a pesar de la tasa de crecimiento económico, estás hablando de que tienes que tener políticas mucho más, otra vez también focalizadas. Algunos elementos. El tema del empleo y el crecimiento económico son fundamentales también, no deja de tener, hay que tener un entorno de crecimiento. Si tú no creces, yo una vez me cuestionaba y le decía a un colega, pero ¿por qué nos concentramos tanto en el crecimiento si el crecimiento no está resolviendo los problemas? Y me dice el colega, con mucha razón, y fue silenciador, me dijo, sí, tú no quieres crecimiento, prueba la recesión. Y ya me dejó callado. Así, el contexto de recesión es lo peor que puede haber. Entonces, uno dice, bueno, tenemos que crecer para generar empleo de cierto tipo. Por ejemplo, 36% de los hogares están encabezados por mujeres. Y la probabilidad de una mujer estar desempleada es 3 veces la de los hombres. ¿Cuál es la política de empleo? ¿Cuál debe ser? Privilegia a las mujeres. La posibilidad de una mujer joven entre 15 y 30 años de estar desempleada es 5 veces la probabilidad de un hombre adulto. 52% de esas mujeres en ese tramo de edad están desempleadas. O sea, que quieren trabajar, trabajarían por un ingreso, pero no tienen un trabajo y no encuentran un trabajo. Entonces, focalízate ahí en esa atención. Cuando tú tengas mujeres con empleo, o los jóvenes también tienen el doble, hombres y mujeres, tienen el doble de probabilidad de estar desempleados que la población adulta. Focalízate en el empleo, en esa población, y vas a tener resultados grandes en materia de seguridad alimentaria. Por supuesto, el tema de salud. Los centros de atención primaria tienen que estar funcionando todos para tú poder brindar micronutrientes. Tienes que tener fortificación de alimentos. O sea, hay un conjunto de cosas que es mucho más complejo que sencillamente desarrollo y crecimiento a secas. Ya. Pabelisa Contreras, muchísimas gracias. Qué pena no tener más tiempo, porque uno disfruta tus entrevistas, porque no solamente tú te quedas en la parte macro, sino que va a la parte del hambre, de la pobreza. No tiene sentido lo primero si no es con lo segundo. Gracias, Pabel. Muchísimas gracias. Amables televidentes, recuerden que esta entrevista y todas las entrevistas del Telematutino 11 usted las puede localizar en YouTube, en la página Telematutino 11 RN. O también, después de media mañana, está en el periódico Hoy, en la página digital hoy.com.do. Nos vamos a comerciales, a la recta final del Telematutino 11.